Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora. Si no Bueno, creyera en la balanza, ya ensayé el sonido, está en la razón del perfecto. equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, Ave si no María. creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si Bueno, no creyera gajes del oficio. en mi silencio, Qué cosa fuera la masa sin cantera, un un amasijo amasijo hecho. hecho de Bueno, cuerdas y tenedor, ese es el un video revoltijo de carne para con finalizar madera, el día, ¿cierto? un instrumento sin método de Eh, desplazamiento. bájale, pero déjelo así sonidito suavecito. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa Sí, fuera? sí, sí. Bueno, ese es el video que vamos a exponer. Eh, ahorita el video es el motivo, ¿cierto? Pero entonces dice, capas de desarrollo. Ya expusimos que eran 3 capas en las cuales hay varias sesiones. Las sesiones son un mapa conceptual donde delegamos tareas. La tarea de Don Daniel ya está clara, que es el ETL. El ETL, por acá lo ponemos, ETL, que en sí es esto, pues lo podemos llamar como para esta etapa, para esta etapa que es la sesión de Excel, porque está ¿cuáles secciones hay? Está Excel, eh, base de data y, y, y ETL, ¿cierto? Digamos lo que cuando hablamos de Excel, hablamos de la máquina que pronostica. Mediante, ella va a pronosticar mediante un acople que el origen de datos va a ser la base de datos, que la base de datos va a ser alimentada de la extracción y transformación y posicionamiento de que es esta área ya el encargado de Don Daniel. A mí me corresponde hacer colaboraciones con Don Daniel en la base de datos, pero me corresponde totalmente eh, hacer el acople o hacer la actualización en los libros de Excel para poder soportar todo el sistema, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado de, de hacer el acople, que el acople es sintetizar todo. Ya dijimos que hay 50 libros que pesan 1 giga, solamente 50 libros de Excel que pesan 1 giga, sin ni siquiera tener en cuenta los datos que están adentro, solamente los vínculos. Porque en sí, en Excel se está haciendo una extracción, que la extracción la estamos haciendo, es una integración de datos, pero es manual. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos, pegamos, pero en sí es una extracción, es una transformación y es un posicionamiento. ¿Cómo? Lo vamos a explicar porque este sistema está funcionando, pero ya es obsoleto. O bueno, ya se está volviendo obsoleto en el caso de que se puede facilitar entre la API, que es el proveedor de datos, se hace la extracción LTL, el ETL va a base de datos, en base de datos en base de datos, en la base de datos es donde se va a sintetizar la tarea que está haciendo cada libro de Excel, y por eso lo vamos a explicar para poder tener un registro del cómo se va, del planteamiento del proyecto. Y también me sirve para mí, para todos, pero me sirve para mí para no perder la idea, por eso hay que plantearla bien. Listo. Nosotros tenemos una plantilla general, ¿cierto? Esa plantilla general
tiene, no lo vamos a mencionar, pero esta está haciendo a su vez la base de datos, donde aquí está el calendario, ¿cierto? Bueno, eso lo explicamos después, pero brevemente acá manualmente ponemos el calendario con hipervínculos. Lo que hacemos es que si ponemos acá C, que C son las variables, vamos a llamar acá, C es entrada o origen de datos, origen datos, que es el calendario como tal, lo pegamos. Entonces acá viene y envía, desde plantilla general, que es la que está recopilando. Es importante tener en cuenta el flujo o el proceso, el trayecto y la forma en cómo se da el flujo de datos. ¿Por qué? Porque surge ya que mi hijo en algún momento llega y me dice, veas una película que se llama El Infinito y hablan matemáticos, y en esa película lo que hacen es que exponen una teoría que es porque un infinito es más grande que otro infinito y cómo caen todos los infinitos en el mismo infinito. Entonces, en ese caso pusieron un ejemplo como si fuera una piscina, la llenáramos de pelotas. Puede estar llena, pero hay movimiento. ¿Por qué? Porque es circular, por lógica. Entonces entran los datos a control R, entran los datos y automáticamente se va a ir para clasificación. En clasificación, esta clasificación de T, que CLS T es igual a clasificación de clasificación tabla, la tabla normal, clasificación de tiempo reglamentario, TR, primera mitad y segunda mitad. No tenemos que, esas son las variables que vamos a mencionar. En esta, cuando llega de control R, llega y la reparte ¿hacia dónde? Hacia construcción. Pero construcción de qué? De tiempo reglamentario, a su vez también la reparte, también a clasificación de primer mitad, clasificación de segunda mitad, y a su vez esta clasificación de primera y segunda mitad hace lo mismo que esta clasificación. Acá hace tres fletes donde reparten tres, pero entonces cada clasificación va y llega y le dice a esta, bueno, construcción de primer mitad, construcción de primer mitad. ¿Qué es construcción? Construcción, brevemente, fue una serie de... Excel no puede contar diagonal, tiene digámoslo, un déficit. Es como si nosotros tuviéramos una grúa y Excel no tiene ese tercer espacio. Excel hay que contarle así. Pues resulta que en algún momento de la construcción, de la transformación de los datos, porque es que estos datos, estas máquinas donde dice clasificación, lo que está haciendo clasificación está almacenando hacia abajo y lo que está haciendo es sumando hacia abajo, pero como la máquina es una línea, ella en cada línea tiene que llevar la información de los partidos que están arriba. Es decir, cada partido es su propia base de datos o viene ya con su propia base de datos. ¿Cómo? En construcción cogemos lo que almacenó hacia abajo y de muchas maneras, concatenando celdas y todo eso, lo arrastramos hacia un lado y ya de ahí lo transpondemos para que quede otra vez vertical con la máquina. Es decir, ¿el proceso cuál es? Clasificación, almacena hacia abajo. Ya de ahí, el otro proceso ¿cuál es? Construcción, almacena hacia un lado. ¿Y cuál es el otro? Transpondemos otra vez para que quede conjunto con la máquina. La máquina va a estar aquí estática, pero ya queda acorde, ¿cierto? Eso es lo que pasa, ese es el sistema lógico que pasa en ese caso.
para no, para no exponernos mucho ahí, porque después vamos a ver, quiero y deseo hacer una bitácora completa de funcionamiento, sino que para copiarnos no videitos. Bueno, entonces acá es un flujo circular, entonces acá llega de clasificación, almacena hacia abajo, lo manda a construcción y construcción le tira diagonal como vimos acá, classing, ya de ahí pasa a construcción, y esa, y ya de ahí en la misma construcción sube, a acoplar con la máquina, ¿cierto? Ese proceso se da con las tres máquinas, esas tres máquinas es el punto clave de esta exposición, porque es que acá son tres máquinas por cada tiempo, pero ya vamos a ver que va a quedar una sola máquina por cada tiempo, es decir, una sola pestaña. Aquí hay 13 pestañas, 13 pestañas por liga, y 13 pestañas por libro y un libro por liga. Vamos a ver que va a quedar una máquina que aparte de no tener tantas pestañas, va a quedar livianita, se va a poder multiplicar, o se va a poder contener, al menos, le pongo yo un cálculo por encima, más de 500.000 hasta 1.000.000 de partidos, según lo que permite hacer y según cómo quede el sistema. Bueno, entonces entran los datos, llega a clasificación lo distribuye, cada clasificación de cada tiempo lo distribuye en su construcción respectivamente, como para tener claro aquí, acá, de acá a acá es un tiempo, TR, ¿cierto? De acá a acá es primer MT, primer mitad, y de acá a acá es segunda MT, ¿cierto? Entonces llega de construcción, que viene acá de construcción, ya viene el proceso, porque es que esto va a quedar, pero para la de acá se va a construcción, para que veamos ya de construcción se la sirve a la máquina pronostica, si podemos ver, cada pronóstico de los tres tiempos es totalmente independiente del otro. ¿En qué depende un pronóstico por ejemplo, tiempo reglamentario? Sí depende de qué, de que los dos datos estén. ¿Cuáles? Gol de primer tiempo y gol del segundo tiempo. Gol de tiempo reglamentario y gol de primer tiempo. El de segundo tiempo se saca por lógica, por suma, tiempo reglamentario menos primer tiempo, y ya queda la segunda mitad. Es decir, el único independiente es la primera mitad. La primera mitad puede ya pronosticar con un solo dato, que es el gol de la primera mitad. Ya los otros dos sí dependen. Listo, vamos con el flujo. Entonces el flujo va yendo en forma circular hasta que llegan a las máquinas. Ya cuando las máquinas pronostican, van a PR. ¿Qué es PR? PR es lo que llamamos nosotros PR es pronóstico. O sea, acá se reúnen todos los pronósticos, o bueno, pronósticos no los llamemos pronósticos como tal, sino análisis estadístico y probabilidad. Aunque es un pronóstico porque la máquina decide, la máquina se atreve a decir esto puede pasar lo más posible, y hay un 80% de acertabilidad, no hay que olvidarlo, 80%. Ese equilibrio hay que guardarlo, hay que tenerlo en cuenta,
llega a PR, en PR lo que hace es que mide recoge toda la información y mide este porcentaje de acertabilidad, pero aparte de que la máquina acá está funcionando, aparte de que construcción está haciendo esto, en PR es lo que está haciendo es que está almacenando, organizando de manera muy precisa, porque tiene que ser precisa, todos los 3 tiempos, TR, primera mitad y segunda mitad. ¿Qué está almacenando? Todos los datos. Más de 300, más de 300, pongámosle 300 datos. Entre nombre del equipo, 250 datos estadísticos, que muchos de ellos no utilizamos por el momento. Entonces, ese es el funcionamiento de la máquina en el momento. Y ya de PR, ¿para dónde se va? Para la salida. Que aquí en la salida lo que hace es que el DPR va a la salida. ¿Para qué? Vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer acá. A la salida. ¿Cuál es la salida? La salida es lo que llamamos, yo lo llamo que consultas, pero fue porque no supe, copié mal y ya quedó así, porque es que esas máquinas, esto fue más o menos unos 3-4 meses de pensar duro para poder hacer esto, pero para poder programarlos se lleva tiempo, por eso es que ya no es, sí es viable, ya sí es eficiente, pero no es viable, porque no pudimos salir de Excel, ya encontramos, ya hemos estado avanzando, gracias a Dios, porque ya hemos visto que, bueno, por otro medio, pero no debemos de dejar a un lado el consentimiento de que es casi o muy similar el mismo trabajo que don Daniel va a hacer, pero ya don Daniel es un trabajo mucho más grande, mucho más pesado, pero es lo mismo, es extracción. ¿Dónde está la extracción? Desde acá. La extracción está aquí. Extracción. No lo vamos a marcar mucho. Extracción. Todo este proceso es transformación. Y acá posicionamiento viene acá a la salida. De la salida viene acá. ¿Cierto? Entonces vemos que podemos asimilar el mismo proceso en muchas partes, ¿cierto? Cuando de pronósticos llega a la salida llega otra vez a la plantilla general. Es la relación que estamos haciendo con vínculos sencillos, vínculos de categoría de función condicional, o sea que ni siquiera son hipervínculos ni vínculos automáticos, no. Por eso pesa tanto, porque rústica es, digámoslo, con las uñas no, con mucho amor y sacrificio, pero sí es rústica en el momento, por eso pesa tanto y hasta 18 horas para poder actualizar 50 libros. Pero entonces, ya de aquí, ese es el funcionamiento que está haciendo. Si nosotros nos ponemos a ver, ya en la base de datos que es MySQL, en la base de datos, esta tabla de clasificación, después de que los datos de origen de la API pasan por el ETL y llegan a la base de datos, en la base de datos nosotros podemos hacer lo que es la clasificación. Resulta que eso es clave, ¿por qué? Porque la máquina no necesita sino 25 datos. 25 datos por equipo. Quiere decir que para un encuentro, para un local versus visita, ¿cuántos datos son? 50 datos. Esos datos los hacemos con tablas, con un código que simplificar de tal manera que simplifica todo lo que voy a tachar.
que es clasificación, construcción, obviamente clasificación, construcción, clasificación, construcción y pronóstico. No, también pronóstico. ¿Por qué pronóstico? ¿Por qué pronóstico? Ah, no. Pronóstico lo podemos dar. No, eso queda allá arriba. Lo que necesitamos aquí entonces, ¿qué es? Esta L es un laboratorio. Es donde es algo que lo podemos dejar. Si nos ponemos a ver acá, ya quedó esta. Quedó esta. Se fue esta. Ya no quedó, ya quedará, ya cuántas quedan, ya que queda eso. Máquina de tiempo reglamentario, máquina de primera mitad y máquina de segunda mitad. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo vamos a reemplazar todo este trabajo? Como ya lo tenemos claro, bueno, si no yo tampoco lo tengo muy claro, pero ya lo tengo más o menos no, ya está más craneado, gracias te doy, ajá, esa mente inquieta. Y ya, ya hemos hablado de esto, ¿cuál es? Base de datos. Después de que la base de datos tenga un proveedor que tenga un origen de datos continuo, organizado o sea, que los datos no falten y que no fallen, la base de datos nos puede, en unas tablas, esas tablas nos pueden dar los 25 datos que estaban recopilando estas máquinas, las dos máquinas que habían en cada lado. Porque esas dos máquinas, ¿qué función cumplían? Clasificar, almacenar y alimentar. Listo. Entonces ahí es donde está la tarea. Ya quedan esas tres máquinas. Las tres máquinas, las estamos viendo acá. Donde esas tres máquinas quedan en un solo libro. ¿Qué quiere decir que en un solo libro? Quiere decir que en un solo libro van a quedar ya no 13, ya no van a ser 13 pestañas, sino que ya van a quedar al menos de 5 a 6 pestañas por libro. Listo. Resulta y sucede, ya podemos borrar esto. Si es que borra. Ya aquí lo que es que nosotros tenemos un sistema que está fallando. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. ¿Como cuáles cuestiones? Primero que todo, un libro que de por sí ya está sobresaturado, está almacenando solamente una liga. Entonces esa liga lo que está haciendo es que, aparte de que el libro tiene mucha información, tanta información que el sistema no es viable para trabajarlo, porque Excel no se hizo para eso. Resulta y sucede que nosotros en el momento debemos de hacer n libros Excel, X Excel, n libros Excel, n libros Excel. Es si y solo si n es igual al número de ligas que tengamos. En el momento tenemos 50 ligas, pero entonces cuando el requerimiento sean 100 ligas, ¿qué? Ya no da abasto, ya no está dando abasto. Ahí viene la extracción. Entonces viene la API, la API
vamos a representarlo bien. Viene la API, está en la web, ¿cierto? La API. El trabajo de don Daniel me parece me parece monstruo porque manejar los códigos. De ahí viene, eso es una relación eso es una relación covalente. ¿Qué es una relación covalente? Cuando una relación covalente en química lo conocemos cuando es hacia los dos lados. En matemática lo conocemos sí y solo sí. Sí y solo sí, eso es una condicional. Eso puede ser también la condicional y. Que la condicional y, bueno, de la API viene la extracción y Python, me imagino yo, no sé, Python, viene acá, ya de ahí viene ¿a dónde? A la base de datos. En la base de datos Python organiza esos datos. En la base, eso a mí no me corresponde, pues, en el sentido bueno de la palabra, gracias a Dios, no me corresponde, a mí me corresponde es acá, en la base de datos, porque en la base de datos sí se va a conectar con quién, con Excel. Estos lo que llamamos SQL, ¿cierto? Cualquier tipo de base de datos. Lo que yo ahorita dije como etapas o secciones son las secciones, son las secciones del proyecto, de la solución del proyecto. ¿Cuáles son las secciones? La sección 1, llamémoslo así, la sección 1, que es ubicar el dato. La sección 2 fue esta. Bueno, la sección 2, sí, es esta. Conjunto con Python. Y la sección 3, conjunto con Python, aunque 3. ¿Por qué? Porque Python cumple otro rol más adelante y hay que prepararlo desde ya. 3. Cuarto, base de datos relacional. Y quinto, Excel. Esas secciones o etapas, no la podemos llamar etapas porque la etapa va dentro de la sección, o sea, la etapa ya viene jerárquicamente porque hay procesos que se deben de hacer antes de otros para poder que el sistema funcione. Entonces tenemos acá que entre la sección 4 y 5, entre SQL y Excel debe de haber un acople, que ese acople, como lo estamos llamando en el momento, sí y solo sí. Sí y solo sí, o una relación covalente. Esto es un puerto. Es un puerto acá y acá. Ya lo había mencionado en mi video. Es un puerto. Es un puerto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todas las relaciones entre uno, 2, 3, 4, 5 y aquí, digamos lo que frenemos aquí, aunque sí frena ahí, 5 o no frena ahí, sino que se va. En todos hay que hacer un puerto como tal. Yo debo de, en este caso, estamos explicando eso, el puerto que hay que hacer entre MySQL y Excel. Ya teniendo claro que cada libro queda de esta manera, que ya cada libro pasa de tener 15 pestañas o 13 pestañas y que pese tanto, solamente va a quedar con 5 a 6 pestañas de esta manera. Máquina de tiempo reglamentario, máquina de primer MT,
segunda MT. C todavía va a ser el origen de datos, claro. Entre la base de datos, sea el tipo de base de datos que sea, va a haber una exportación. Si lo vemos desde la parte de Excel, sería una importación, pero si lo vemos desde la parte de MySQL o la base de datos, es una exportación y eso se le llama una consulta de inserción cuando llega a la base de datos, pero es insertar el dato, qué dato va a insertar la base de datos en una hoja de Excel, los 25 datos por equipo, que son local y visita, en un encuentro, en un partido. ¿Qué quiere decir? Que va a simplificar las cosas. La máquina, dentro del funcionamiento de ella, solamente necesita esos datos. Bueno, necesita varias cosas, pero en sí solamente necesita estos datos, que son 50, es una longitud de 50 datos. Entra y hace lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Lo que hace circularmente, de un proceso circular, gráficamente podemos decirlo así, circularmente lo que hace es redistribuir esos datos, ¿qué datos va para acá? MT, va a ir clasificación de tiempo reglamentario, clasificación, o sea, va a ir la tabla de clasificación de TR, tiempo reglamentario, la que conocemos normalmente en cualquier plataforma. Acá, ¿cuál va a ir? La de primer tiempo, pero la tabla de clasificación de cada equipo. Y acá también va a ir la de segunda mitad, tabla de clasificación. Esos son los datos que la base de datos va a simplificar. Ya de ahí la máquina procesa, hace el análisis estadístico y devuelve a la salida, que va a ser, digámoslo, la misma hoja que teníamos, la salida. Simplemente una pestaña donde se va a recopilar la información, y lo que va a hacer la base de datos, que acá es donde todavía desconozco cómo proceder, si es otra base de datos o la misma. Porque si es la misma, bueno, no sé cómo es la cuestión ahí. Yo digo que serían dos bases de datos, porque en esta base de datos, por acá, si hacemos un paréntesis por acá, es donde ya después de tener este dato que sale aquí, este dato llamémoslo DL. Tengamos muy en cuenta DL. ¿Qué es DL? Sencillo. Si lo vemos en este proceso, cuando de MySQL pasa acá, este dato es de la API. Pero cuando el dato sale de Excel hacia acá, es un DL, un dato lógico. Entonces, ¿qué es la variable DL? Muy importante. DL, dato lógico. Y no solo dato lógico, sino original. Eso nos da, en términos de ley, en términos y condiciones, valga la redundancia, en términos y condiciones, la API no permite que un usuario, en este caso nosotros, comprarle o adquirir los datos de ellos no permiten que uno no haga sino exhibir esos datos, porque eso es la práctica de ellos, y con esos datos se pueden hacer muchas cosas, como lo hemos visto. Entonces ellos, para no hacerse responsables, en términos y condiciones, ponen muy clarito y dicen: estos datos son simplemente para uso personal, pero no para uso con ánimo de lucro,
con ánimo de lucrarse, no puede vender estos datos, no puede revender estos datos, simplemente los puede o analizar o los puede exhibir. Ahí nunca en ningún momento rompemos las reglas. ¿Por qué? Porque estamos analizando el dato, simplemente que, claro, el dato que sale ya no es de ellos. Listo. Entonces, para mí es otra base de datos. No sé ya, don Daniel es el experto aquí en este caso, ya debemos de aclarar. Ya cuando sale acá, acá están los boletos, que son con los datos lógicos, que es en sí el pronóstico. Listo. Este tema lo dejamos para otro video. Vamos a concentrarnos en este punto. Vamos a concentrarnos en ese punto porque acá ya puedo, sí, eso queda grabado, ya puedo borrar. Porque viene otro punto muy importante. Muy importante no, la parte esencial de todo este trabajo que vamos a hacer, que todo lo que se ha explicado, pues yo he explicado en el momento, es simplemente una de las fases, es la fase de las sesiones, que es la sesión de Excel y MySQL. Ahí ya lo vimos que hay al menos 5 sesiones hasta llegar al punto final, y eso que el punto final es el usuario, o sea que ya de ahí Python debe de ir a, no, mejor dicho, ese diagrama lo debemos de estudiar bien, en otro momento, creería yo, en otro video, porque ya se está alargando este video, pero aún así es bueno, ya va a finalizar. Esto es igual a un libro Excel, ¿cierto? Pero resulta y sucede que la máquina son más de 400 columnas relacionadas. Es decir, A, B, C, D, E, hasta N columnas, ¿cierto? Hasta 400 columnas hacia abajo. Pero la máquina en sí, bien operada,